Students, good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos, estudiantes, a todos ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Que estará acompañándolos con ustedes en el área de inglés. Para los que ya me conocen, ¿no? Vienen de bimestres pasados, grados pasados, ¿no? Ya saben cómo es la modalidad, pero de todas maneras doy la bienvenida a estudiantes, ¿no? Que tal vez no tuvieron la oportunidad de conectarse en los otros bimestres, los otros grados, ¿no? Recién se dan la oportunidad de poderse conectar o estudiantes, ¿no? Que se están reincorporando o nuevos, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes nuevamente a estas clases virtuales, estas clases de inglés, esta primera sesión. Simplemente recordarles lo muy importante que es el uso de sus audios, ¿sí? Hay que recordarles que esta clase está siendo grabada, por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que emitimos cuando ingresamos con nuestros audios encendidos, ¿sí? Hay que recordar que el micrófono sí se va a aprender mediante vamos avanzando con la clase. Recuerda que la clase es participativa, entonces mientras vamos avanzando con la clase vas a tener la oportunidad de poder participar porque voy a hacer preguntas, te voy a preguntar acerca del tema, resolver prácticas, ¿no? Entonces, para ello también se les pide bastante orden, ¿no? Eh, También recordarles que si tienes problemas de conectividad, te recomiendo salir y volver a ingresar de sala, ¿no? Así te carga un poco mejor. O la segunda opción es que no escuches hasta donde tu internet te permita escuchar o participar, pero te recordamos que todo está siendo grabado, así que no te preocupes, no te vas a poder perder de nada. ¿Sí? Bien. Entonces, dando estas indicaciones, students, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Students, let's start with the class, students. Para ello, voy a pedirles que presten bastante atención, ¿no? Porque les voy a presentar un pequeño video que está relacionado con el tema del día de hoy, ¿sí? Please pay attention in this video, students. Okay, pay attention, please. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado?
Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bien, students, entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? A ver, les pregunto. A ver, students, los escucho. Pueden participar, pueden opinar acerca del video que acabo de mostrarles. A ver qué pueden opinar. Eleodora, Flor, María, Nancy, Rosmelia y Celita, ¿qué pueden opinar acerca del video que acabo de mostrarles? De los verbos pasado. Muy bien, acerca de los verbos en pasado, ¿no? ¿Alguien más que desee opinar? Nancy, Rosamelia y Celita. También se le conoce como verbos irregulares. Ya, sí, es parte de los verbos irregulares en pasado, ojo, ¿sí? Claro que sí. Bien, entonces, partiendo de lo que ustedes me mencionan, ¿no? Acerca de los verbos, es así, vamos a hablar sobre uno de los tiempos. Nosotros hay que recordar que conocemos tres tipos de tiempos: presente, pasado y futuro, ¿sí? Todo lo que es pasado son hechos, sucesos que pasaron pues en décadas, años, siglos atrás o inclusive minutos o segundos. Por ejemplo, el video que acabas de ver ya pasó, es algo del pasado, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar de eso, de hechos, de sucesos que ya se concretaron, que ya pasó. Entonces, un ratito nos olvidamos sobre el presente y el futuro. Vamos a enfocarnos en todo lo que es el pasado. Pero para ello, uno de sus compañeros nos mencionaba, ¿no? Verbos irregulares. Es así. Tienes que aprender los verbos, tanto irregulares como regulares en su forma pasada. Para ello, te he traído un vocabulario acerca de verbos. Son algunos verbos, pero estos verbos están en su forma presente nada más. Son verbos, en su mayoría, son verbos regulares. Basta con solo agregar ed y este verbo se vuelve en su forma pasada, ¿sí? Obviamente no todos, es por eso que se separan con verbos irregulares y regulares. Eso ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Por ahora tienes que conocer qué es un verbo, ¿no? Por ejemplo, tienes el verbo put, poner, rain, llover, survive, sobrevivir, swim, nadar, read, leer, remember, recordar, take, tomar,
Write, escribir. Visit, visitar. Wait, esperar. Walk, caminar. Want, querer, ¿no? Estos son verbos. Entonces, pero recuerda que tú tienes que aprender este verbo en su tiempo pasado. Pero para ello tú tienes que primero aprender la estructura de cómo crear oraciones en su pasado simple. Y para ello tú tienes que saber usar muy bien el pronombre personal. Entonces, les pregunto, ¿ustedes saben qué es un pronombre personal? ¿Han escuchado acerca de los pronombres personales? ¿Saben qué es? ¿En qué momento se pueden utilizar? A ver, les pregunto. ¿Sabes en qué momento tú utilizas los pronombres personales? ¿Sabes qué es un pronombre personal? Por ejemplo, mis yo estaba. Ya, yo estaba. Ya, se podría decir que sí. Has utilizado un pronombre, muy bien. Pero en sí, ¿qué es un pronombre personal? Con esta pregunta vas a poder entender qué es un pronombre, pero lo has hecho muy bien. Es un ejemplo, ¿no? Lo que me has dado. Para entender muy bien qué es un pronombre personal, te pregunto, ¿qué tienes planeado hacer después de esta clase, no? Porque después de esta ya están libres, yo también, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo planeado irme a cenar. ¿Ustedes qué tienen planeado hacer después de clases? Les pregunto. Pueden decirlo en español, así como yo. ¿Qué tienen planeado hacer? Pues ir cenar, salir, pasear, dormir, seguir estudiando, ¿no? ¿Qué tienen planeado hacer? A ver, los escucho. Cenar, ir a dormir. Ya, María va a cenar, va a dormir. ¿Qué más? Continuar con la limpieza, que no terminé. Mi casa es muy grande, mis. Ok, vas a continuar con la limpieza. ¿Qué más? A ver. A ver, vamos, el resto. ¿Tendrá planeado hacer algo o se quedarán Enseñar la conectados? tarea a mi hija, profesor. Ok, Nancy va a ayudar a hacer la tarea. ¿Y Celita? Salir a los juegos con mis niñas un rato. Va a salir a los juegos con sus niños. A ver, entonces, si ustedes nos mencionan, ¿no? Sobre sus actividades, ¿no? Como yo, ¿no? Yo también hice el uso de estas actividades. ¿Y por qué les hago este tipo de preguntas? ¿Por qué? Porque con esto es para que tú puedas entender un poquito el uso de los pronombres personales. Al tú hablar de tus actividades, si te das cuenta, no mencionas tu nombre, ¿no? No lo mencionas, simplemente dices la actividad. Pocos han utilizado el pronombre, como yo me incluyo, yo he dicho yo, ¿no? Yo voy, ¿no? Muchos han dicho voy a. Ustedes al hacer eso, inherentemente reemplazan su nombre por un pronombre personal, en este caso yo, ¿no? Yo voy a salir, yo voy a cenar, yo voy a jugar, yo voy a hacer la tarea, yo voy a ayudar, voy a seguir haciendo limpieza, ¿no? Entonces, reemplazas tu nombre por un pronombre personal para poder hablar sobre tus actividades. A eso se le llama pronombres personales. Reemplaza al sujeto para poder hablar sobre sus actividades. Y no necesariamente puede ser contigo, también puede ser con otras personas, como él, ella, ¿no? O nosotros en general, en grupo, ¿no? O ellos o ellas. En el español, tú los conoces como yo, tú, ustedes, él, ella, eso o esto, nosotros o nosotras, o ellos o ellas. Así los conoces tú. En el inglés es lo mismo, obviamente, tú lo tienes que llevar al idioma que estás aprendiendo, que es inglés. Entonces, yo en inglés se dice I, tú en inglés you, él en inglés he, ella en inglés she, esto o aquello it, nosotros o nosotras we, ellos o ellas they, ¿no? Entonces, tienes estos pronombres personales I, you, he, she, it, we, it, they. Ahora, para que aprendas a pronunciarlos, porque yo sé que es un poco difícil la pronunciación de estos pronombres personales, aquí al costado
los tienes en paréntesis. ¿Sí? Simplemente debes leer tal cual está escrito en este paréntesis. I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Entonces tienes que hacer un buen uso de estos pronombres personales. ¿Sí? Ahora, identificando estos pronombres personales, ahora tienes que poner un verbo, ¿no? Como ustedes saben, tenemos que hablar en pasado. Entonces, tenemos que utilizar un verbo en su forma pasada. ¿Cómo hago eso? Para utilizar un verbo en su forma pasada, lo único que tú tienes que hacer es escribir un verbo. Vayamos al vocabulario donde nosotros aprendíamos, ¿no? Por ejemplo, visitar, visit. El pasado de visit, ¿no? Este es un verbo regular. Basta con agregar a visit. Ed se fue a su forma pasada, visitó. Yo visité, tiempo pasado, ¿no? Eso es lo que te pide aprender el día de hoy, el pasado simple. Entonces, aquí aprendemos a conjugar. I visited. You visited. He visited. She visited. It visited. We visited. They visited. ¿Qué quiere decir? Yo visité, tú visitaste, él visitó, ella visitó, eso o aquello visitó, nosotros visitamos, ellos o ellas visitaron. ¿Sí? Entonces, estás conjugando y en tiempo pasado, ¿no? Yo visité, visitaste. Entonces, es muy importante el uso del verbo, ¿sí? ¿Qué es un verbo? El verbo es toda actividad que tú haces, ¿no? Desde el momento en el que te levantas. El simple hecho de despertarte es un verbo. Me levanto, me despierto, camino, caminar, saltar, sonreír, cepillarte, bañarte, asearte, cocinar, trabajar, estudiar. Todo tipo de actividad con movimiento se le llama verbo, ¿sí? Entonces, de todos esos verbos hemos escogido el verbo visitar, visit, pero en su forma pasada, visited, visité, ¿no? Porque nuestro tema es aprender el pasado simple, ¿sí? Bien, entonces con esto va a empezar tus primeras oraciones en tiempo pasado, claramente está, pero para ello primero tú tienes que aprender el uso de los pronombres personales, tú tienes que saber utilizar muy bien estos pronombres personales, porque si tú no los usas bien, no vas a poder crear tus oraciones, porque las oraciones sí o sí empiezan con pronombres personales, ya sea en pasado, presente o futuro. Entonces, tienes que saber muy bien el uso de estos pronombres personales. Entonces, una vez que tú sepas cuáles son los pronombres personales, tienes que dividirlos en 3 tipos de personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Entonces, aquí va mi segunda pregunta. ¿Tú sabes en qué momento hablas en primera, en segunda o en tercera persona? Te pregunto. ¿Sabes? ¿Recuerdas en qué momento tú haces el uso de 3 tipos de personas? Te pregunto, estudiante. ¿Recuerdas? ¿Tienes alguna noción de este uso? Puedes comentar lo que recuerdes, no hay ningún problema. Bien, si no recuerdas, no te preocupes, voy a ayudarte a recordarte, ¿sí? Bien. Estamos hablando de primera persona.
Todos ustedes cuando me dieron sus ejemplos, ¿no? De lo que van a hacer de aquí después de clases, es hablar en primera persona. Yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a salir a pasear, voy a cenar, voy a dormir, voy a cocinar, ¿no? Voy a hacer la cena, ¿no? Todo eso que uno mismo habla, eso es hablar en primera persona singular. Porque hablas de ti mismo, que eres tú uno solo, ¿no? Hablas de ti mismo. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hablar en plural en primera persona, ¿no? Quieres hablar en grupo. ¿Por qué? Porque tú estás en ese grupo. A eso se le dice hablar en plural primera persona, que sería nosotros, porque tú estás incluido en ese grupo, ¿no? Y dices, nosotros vamos a salir, nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a estudiar, vamos a cocinar, ¿no? Todo en grupo. Ahora, ¿cómo es hablar en segunda persona, estudiantes? Hablar en segunda persona eres tú mismo, pero vas a hablar de otra persona, ya no de ti. En este momento te olvidas de tus actividades y ahora te enfocas en otra persona. Fíjate, el niño apunta a otra persona, ya deja de hablar de él, ahora va a hablar de otra persona. En este caso, sin distinguir su género, simplemente le dice tú. Tú trabajas, tú estudias, tú lees, tú esto, ¿no? Esto es en singular, segunda persona. Pero ¿qué pasa si tú quieres hablar en plural, segunda persona? De igual manera, te excluyes del grupo, fíjate, te sales del grupo, ya no estás en el grupo y los apuntas y empiezas a hablar de ese grupo, ¿no? Y les dices ustedes. Ustedes trabajan, ustedes estudian, ustedes cocinan, ustedes, ¿no? Todo ustedes, tú ya no te incluyes, te sales de ahí. Estás hablando ya de otras personas, ya sea en singular o en plural. Hablar en tercera persona, eres tú mismo, pero esta vez diferencias el género, él o ella, inclusive de objetos o animales, ¿no? Que es it en el inglés. Y en su forma plural, lo separas por ellos o por ellas, ¿no? Ya distingues también. Entonces, eso es hablar en primera, segunda, tercera persona, tanto singular como plural. Hasta ahí, ¿todos comprendieron? Yes. Students, ¿comprendieron hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien. Por favor, respondan las preguntas. Parece que ya se están durmiendo ya. Falta poco, no se preocupen. Los minutos pasan muy rápidos, pero por favor presten atención. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez entendido esto, entonces tú tienes que reflejar lo que has aprendido aquí en esta práctica. En esta práctica, tú me vas a dar a entender cuánto es tu comprensión acerca de los pronombres personales. ¿Sí? Entonces, ¿qué te pido? Quiero que mires la imagen atentamente. Mira la imagen y ayúdame a marcar la respuesta correcta. El pronombre adecuado para cada imagen. Voy a enumerar cada una de ellas. Primera imagen, segunda imagen, tercera imagen y cuarta imagen. Lo que quiero es que visualices la imagen y me digas qué pronombre personal es el adecuado. We, they o it para la primera imagen. De igual manera para la segunda, tercera y cuarta. Te voy a dar 1 minuto a 2 minutos para que tú puedas analizar este ejercicio y puedas darme tu respuesta, ¿sí? Analiza bien, mira bien la imagen y escoge el pronombre adecuado para cada imagen, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienes 2 minutos para analizar este ejercicio.
Bien, students, entonces les escucho. Primera imagen, ¿cuál marcarían ustedes? We, We, Ok, we. we, Segunda imagen, I, ok, I. Tercera imagen, You. they, ok, they. Y cuarta imagen, It. it, miss. it. Ok, thank you so much, everybody. Por SMS también nos dieron respuestas, ¿no, Leodora? 1 we, 2 I, 3 they y 4 I también. Bueno, de igual manera que ustedes, ¿no? Las mismas alternativas. Entonces, vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. Por un lado, recuerda ver bien la imagen, ¿no? Dos niños abrazados se incluyen, esto quiere decir nosotros, ¿no? We, perfecto. El niño apuntándose a uno mismo habla de él mismo, pues, ¿no? Yo, I. La niña se excluye, los apunta a dos de ellos, ¿no? Ellos en inglés, they. En este caso, el niño vuelve a apuntarse, pero a él no, sino a un objeto, que es la pelota. Entonces, para objetos o animales utilizas el pronombre it. Lo hicieron muy bien. Significa que su análisis acerca de los pronombres personales está correcto. Están haciendo muy bien el uso de los pronombres personales. Aquí les traigo 4 imágenes más para que tú puedas ayudarme a deducir los pronombres personales. Ponle el adecuado, ¿sí? Pero esta vez les voy a pedir un poco de orden, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Al inicio hablaron como 3 personas al mismo tiempo. Como dijeron la misma respuesta, pude entenderlos. Lo ideal es que participen uno por uno, ¿no? Por eso es que existe el alza de mano de manera virtual también. Alzamos la manito y hablamos, ¿sí? Para no volver a tener este pequeño inconveniente de hablar al mismo tiempo, ¿sí? Eh, hay que ser un poquito más ordenados en ese sentido. Bien, entonces, 1 minuto máximo, no creo que les quite mucho tiempo analizar esto. Si ya tienes la respuesta, alza la mano y te llamo, ¿sí? Iselita, te escucho. Primera imagen. Iselita, Guamán, te escuchamos. Mi audio estaba encendido, miss. La primera imagen, yo. Ok, you, ¿sí? Thank you so much. Ahí nomás, Iselita, gracias. Bien. Eleodora, segunda imagen. Sí, She, ok. She. Flor, tercera imagen. O María. he, profesora. He, ok. María, cuarta imagen. It. It. Te escuché it. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Ok. Bien. Bueno, aquí sí, tal vez por la rapidez se podría decir, ¿no? Puede que nos hayamos confundido, pero como siempre les digo, analicemos bien las imágenes, ¿sí? Bien,
El primer niño, ¿no? Está apuntando a una niña, pero puede hablarle tanto en segunda persona como como tercera persona. Esto va relacionado a tus alternativas. Pues, ¿no? En este caso le dice tú, ¿no? En tus alternativas ves tú, está hablándole en segunda persona, ¿no? Que está bien. Luego la segunda imagen, de igual manera la vuelve a apuntar, pero esta vez sí en tercera persona. Le dice ella, she. Lo mismo con ella a él, ¿no? Porque ahora ella es quien apunta a él y le dice él, ¿no? Bien. Ahora, en el número 4, aquí está, se podría decir el error, ¿no? Hay que recordar que it únicamente se utiliza para animales y objetos. Y él y ella no son ni animales ni objetos, ¿no? Entonces no puede ser it, ¿sí? Incorrecto. Ahora, fíjate en la imagen. El niño y la niña están en un grupo y el niño los está apuntando, ¿sí? Los está apuntando. Entonces, no puede ser we, porque we significa nosotros. Y para que sea we, el niño tiene que incluirse al grupo. Entonces, no, ¿no? Los excluimos. La respuesta adecuada, recuerda que you en su forma plural significa ustedes, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es you, ¿sí? Sin la necesidad de mencionar sus géneros, simplemente decir ustedes, ¿sí? Bien, entonces fue el único error, el resto lo hicieron muy bien, excelente estudiantes. Entonces, al aprender los pronombres personales, ahora vamos a tu tema que en sí nos concierne, el pasado simple. Ahora sí, aquí quiero que presten atención, pongan sus 5 sentidos, ¿sí? Porque ahora sí vamos a pasar al tema que es fuerte, se podría decir, ¿no? Que es crear oraciones en pasado simple, tanto en su forma afirmativa como negativa y como pregunta, ¿no? Entonces, tienes que crear 3 tipos de formas. Primero vamos a practicar con con uno de los verbos más conocidos, que es el verbo to be, ¿sí? Verbo to be. Entonces, para este verbo to be, el pasado del verbo to be tiene dos was y were. Ese es el pasado del verbo to be. Estaba y estuve, ¿no? Estaba, estuve. Were. Así como am, are y is en presente simple, en pasado es was y were, ¿sí? Del verbo to be, ser o estar. ¿Cómo tienes que utilizarlo? Vamos, en presente simple te dice, vas a utilizar were para todos los pronombres que son plurales. ¿Quiénes son los pronombres en plurales? Fíjate aquí. You, we, you y they. Para ellos vas a utilizar were. You were, we were, they were. Para el resto vas a utilizar was. Para el resto plural, ¿sí? I was, he was, she was, it was, ¿no? Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, eso o aquello estaba, ¿no? Mientras que en plural es tú estabas, ellos estaban, nosotros estábamos, ¿sí? Plural. Ahora, ¿cómo hablar en forma negativa? Decir yo no estaba en tiempo pasado. A este was o were solamente agrégale la palabra not. Y se cambiará por yo no estaba. Fíjate, I was not o wasn't, ¿no? Que está en su forma corta. Yo no estaba. You weren't, ¿no? Al were le agregó el not. Tú no estabas. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't, ¿no? Yo no estaba, tú no estabas, él no estaba, eso o aquello no estaba. ¿Sí? Ok. Ahora, para preguntar, para convertir esta pregunta en pasado, ¿no? Pregunta en pasado, simplemente inviertes. El was y el were deben ir adelante del pronombre, ¿sí? Si te fijas, en afirmativo, en negativo, el pronombre iba primerito, I, you, he. Para hacer una pregunta es al revés. Primero el was y el were deben ir adelante.
Luego pones el pronombre y el signo de interrogación al final. Fíjate. Was I, yo estaba. Were you, tú estabas. Was he, él estaba. Was she, ella estaba. Was it, eso estaba. Were we, nosotros estábamos. Were you, ustedes estaban. Were they, ellos o ellos estaban, ¿no? Son de pregunta, ¿sí? Entonces, esto es el pasado con uno de los tantos verbos. Ojo, estamos utilizando el verbo ser o estar, ¿sí? Este es uno de los verbos que se excluye de los otros verbos porque es el verbo ser o estar, ¿sí? Que se utiliza con was y were. Ahora, este es uno de los ejemplos en pasado simple, pero también tú tienes que recordar que no solo existen esos tipos de verbos. Aquí vamos con lo que una de sus compañeras mencionaba, ¿no? Los verbos regulares o verbos irregulares. Aquí te los tengo en pantalla. Hay dos tipos de verbos que tú debes conocer. El verbo regular y el verbo irregular. ¿Cuál será su diferencia? Vamos a ver. Vas a conocer tanto en su forma afirmativa como negativa y como interrogativa. Primero, debes saber, ¿sí? Primero debes saber que para crear una oración, ¿sí? Para crear una oración, lo primero que tienes que saber es que tienes que primero estar el sujeto o el pronombre personal, el verbo en pasado y su complemento, ¿sí? Con un verbo regular en su forma afirmativa, te dice que el verbo basta con agregarle la palabra ed y lo llevas al pasado. Fíjate, you washed, le agregó ed al verbo wash, the car, que su significado sería tú lavaste el carro, tiempo pasado. ¿Qué pasa con un verbo irregular? Te dice que este verbo irregular cambia. Cuando tú lo llevas al pasado, cambia su estructura, cambia la raíz, tanto cómo se escribe y cómo se pronuncia. En este caso, he ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. Esto es en su forma afirmativa. ¿Qué pasa si tú quieres negar y decir él no lavó el carro, él no comió, ¿no? De igual manera, vas a utilizar un auxiliar, el auxiliar did not, este auxiliar. Al hacer el uso del did not en negativo, tu verbo vuelve a su forma normal. Fíjate, te dice, el verbo vuelve a su forma base, mientras que en el pasado tienes que llevarlo al verbo en su forma pasada. En negativo ya no es necesario. ¿Por qué? Porque estás utilizando el auxiliar did not. Fíjate, you did not wash the car. Fíjate, el verbo wash ya no tiene acompañado el ed. ¿Por qué? Porque ya tiene el didn't. Tú no lavaste el carro. Este didn't lo lleva a su forma pasada. Tú no lavaste el carro. Volvió el verbo a su forma normal, su forma base, se le dice, ¿sí? De igual manera en el verbo irregular. Si tú agregas didn't, el verbo vuelve a su forma normal, eat, ¿no? Mientras que en pasado es ate, en negativo no es eat, en su forma base es eat. He didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa, ¿no? Su forma negativa. En su forma interrogativa, de igual manera vas a utilizar el auxiliar did, ¿sí? Y el verbo, de igual manera, te dice vuelve a su forma base, a su forma normal. No hay ningún cambio porque ya estás utilizando el auxiliar did, ¿sí? Recuerda que did debe ir al inicio de tu pregunta, ¿no? Aquí. Fíjate, did va al inicio, luego va el pronombre y el verbo va en su forma normal. Did you wash the car? ¿No? Y signo de interrogación al final. ¿Tú lavaste el carro? Y si lo hiciste, dices, yes, I did. Si lo hice. Y si no lo hiciste, dices, no, I did not. No, no, yo no lo hice. De igual manera con el verbo irregular. Todo vuelve a su forma normal. Pones did al inicio, el verbo vuelve a su forma base, que es eat, ¿no? Did he eat a hamburger? Él comió una hamburguesa, ¿no? Si lo hizo, dices, yes, he did. Sí lo hizo. Y si no lo hizo, no, he didn't. No, no lo hizo. ¿Sí? Entonces, el único verbo que tiene cambio es cuando hablas en
en su forma afirmativa. Aquí es donde el verbo tiene que ir a su forma pasada, ¿no? Con regular, agrégale ed. Con irregular, cambia su forma, tanto de escritura como de pronunciación, ¿no? Si te fijas, it, ate, cambia. Entonces, esa es la diferencia entre un pasado regular con verbos regulares y otro pasado con verbos irregulares, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron? Yes. ¿Todos comprendieron hasta ahí, students? Sí, Miss. Bien. Entonces, una vez entendido esto, vamos a la práctica porque recuerden, la práctica es mejor que la teoría. Eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí te traigo una práctica sobre los verbos, ¿no? Que tienes que llevarlos a su forma pasada. Son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que este verbo que tienes aquí en paréntesis va a cambiar, ¿no? Tú tienes que buscar cuál es el pasado de go para que puedas escribirlo aquí. Entonces te dice, write the verbs in the past tense. ¿Qué te dice? Escribe el verbo que tienes aquí en paréntesis, pero en su forma pasada. Entonces, te voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que tú puedas buscar el pasado de cada verbo que tienes aquí en paréntesis. De go, de meet, de break, de have, de read, de lost y de see. En el internet, si ustedes tienen diccionario o internet a la mano, solo pon verbos en su forma pasada y te van a salir todos los pasados de estos verbos que tienes aquí en pantalla. 1 minuto, 2 minutos máximo para que tú puedas ayudarme a completar este ejercicio. Sí, recuerda que son verbos irregulares, tienden a cambiar su escritura, ¿sí? Tienden a cambiar la escritura, tienden a cambiar su pronunciación y escritura. Entonces, son dos cosas que cambian en estos verbos irregulares, ¿sí? Entonces, vamos. 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar este ejercicio y puedan ayudarme a completar. Vamos, es la última parte ya para culminar con la sesión. Entonces, vamos. Ustedes pueden, estudiantes. 2 minutes, students.
Bien, entonces, ya tendrán la respuesta de sus ejercicios. ¿Alguien encontró el pasado de go, tal vez? ¿Alguien por ahí encontró el pasado del verbo go? Pasado. Win, profesora. ¿Cómo? Win, Will. Ese es Profesora, su futuro. El pasado, a ver, el el pasado pasado es when. went. Ajá, When es el went. Muy bien. Went. ¿Sí? Ese es el pasado. Muy bien. El pasado de go, went. Si te das cuenta, cambió su escritura, su pronunciación. Por eso se le dice verbo irregular. El pasado de meet. A ver, ¿quién encontró? Este verbo es fácil. met, Met. Muy bien. Solo con una E, ¿no? Met. Ahí está. ¿Cuál será el pasado de break? Broke es el pasado, profesora. ¿Cómo? Broke. ¿Así? ¿Broke? Ok, broke. El pasado de have. Had, profesora. Ok, had. El pasado de read. Read. Read, profesora. Read. ¿Igual? Sí, Read, read. sí, igual. El pasado de lost. Los, profesora. Lost. Ok. ¿Y cuál será el pasado de sí? Tap, profesora. So, ¿no? So. Muy bien. Bueno, veo tu nombre como Romelia, pero imagino que tus datos son otros, ¿verdad? Rosamelia sales. ¿Cuáles son tus datos, joven estudiante? Yang soy. Ya. Te comento que para la siguiente semana voy a pedirte que por favor trates de ingresar con tus datos reales, ¿sí?
porque la siguiente semana voy a tomar nota de los participantes. Entonces, lo ideal es que te conectes con tus datos reales, pero si en caso no has podido cambiarlo, al inicio de clases nada más, cuando empieza el saludo, ¿no? Ahí me escribes, mis datos reales son estos, no pude cambiar de correo, ¿sí? Para poderte considerar, ¿ok? Bien, entonces, como ustedes pudieron notar, ¿no? Estos son los verbos irregulares, se les llama verbos irregulares, ¿por qué? Porque tienden a cambiar. Fijémonos aquí. El pasado de go es went. Dice, my friend went to the cinema yesterday evening. Mis amigos fueron al cine ayer en la noche, ¿sí? El pasado de meet. Hay algunos verbos irregulares que solo se les quita una vocal y se van al pasado, ¿no? Son más simples, no son tan complicados como go, ¿no? I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. El pasado de break, broke, ¿no? A veces cambia solo las vocales. Somebody broke this window last night, ¿no? Algunas personas rompieron esta luna la noche pasada. El pasado de have es had, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mary had a baby in April, ¿no? Mary tuvo un bebé en abril, ¿sí? En abril. Te lleva al pasado. Ahora, el pasado de read, vas a encontrar excepciones de verbos irregulares como este, que se escribe en pasado, presente y futuro igual. No cambia la escritura, pero lo que sí va a cambiar es la pronunciación en algunos. En algunos inclusive la pronunciación es igual, la escritura es igual. Son excepciones. Obviamente no en todos, pero vas a encontrarlos, como read. El verbo read en pasado se lee read, como el color rojo, así, read. My brother read 2 books last week, ¿no? Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada, ¿no? Tiempo pasado. Tienes el verbo lost, ¿no? Que es perderse. I lost, yo perdí, ¿no? Tiempo pasado. Simplemente cambia la E por una T, si te fijas, ¿no? Cambian algunas pequeñas cosas en algunos verbos, ¿no? No es tan radical el cambio. I lost my mobile phone 2 days ago, ¿no? Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. Luego tienes el verbo see, que es ver, ¿no? Como digo yo vi en tiempo pasado, digo I saw, ¿no? You saw a lion in the zoo yesterday, ¿no? Tuviste un león en el zoológico ayer, ¿no? Entonces es pasado simple. Entonces les pregunto, estudiantes, ¿no? Hasta aquí hemos aprendido el uso de 2 tipos de verbos, ¿no? Tanto irregulares como regulares, para usarlo en el pasado simple. Y recuerda que hemos profundizado el uso de los pronombres personales. Entonces te pregunto, solo un estudiante, ¿no? Que pueda comentarme y decirme, ¿no? ¿Para qué te sirve aprender esto? ¿En qué momento tú puedes utilizar este tiempo, ¿no? Verbal, te pregunto. ¿En qué momento puedes hacer uso de este tema que acabamos de aprender? A ver, ¿alguien por ahí que quiera hacer mención sobre el tema del día de hoy? Vamos, students, para cerrar ya la clase. ¿Alguien? ¿No? ¿Para qué te sirve lo que acabas de aprender el día de hoy? ¿Para qué? Para que tú puedas hablar sobre hechos, sucesos que ya pasaron, ¿no? Que sucedieron, ya sea minutos atrás como ciclos, años o décadas. Para eso sirve. Y los pronombres personales pues te sirven para hacer ese tipo de menciones, ese tipo de oraciones porque es la base para poder aprender, ¿sí? La siguiente semana, estudiantes, voy a profundizar este tema y también vamos a resolver su práctica bimestral. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Ya será en una nueva oportunidad en el siguiente fin de semana. Por ahora, pues que descansen, que tengan un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, students. Bye, bye. See you the next weekend.